que teníamos en econometría. Mapa incompleto, bastante parcial, ¿no es cierto? Pero entiendo que ustedes no tienen la formación suficiente como para entender cuestiones más de fondo, si se quiere. De hecho, en econometría hay varias discusiones, ¿no es cierto?, si se quiere, que son discusiones muy técnicas respecto a la calidad de algunos enfoques, ¿no? Que si yo, hay algunas personas, ¿no es cierto?, que trabajan, por ejemplo, con series de tiempo, ¿no es cierto?, en que en la práctica ellos dicen, mira, hay que dejar que los números hablen, ¿no es cierto? En realidad lo que hacen es examinar series, ¿no es cierto?, en que ellos obtienen información, ¿no es cierto?, a partir de cierta característica estadística de la información, y con eso pueden hacer la mayor parte de las cosas prácticas que se pudieran necesitar de econometría, esencialmente predicción, etc. De hecho, los que son aficionados a la finanza, ¿no es cierto?, los que les gusta el tema de finanzas, por ejemplo, que sé yo, todas las cosas que ustedes ven en las plataformas de intercambio comercial en finanzas, es lo que se conoce como análisis técnico. Y eso es simplemente análisis de series de tiempo. Ahí no hay fundamentos de ningún tipo económico. No hay ningún tipo de, si se quiere, razonamiento económico detrás de eso, ¿no es cierto?, no hay ninguna teoría detrás de eso. Lo que hay, ¿no es cierto?, es un análisis muy fino, si se quiere, sofisticado también podríamos ponerle como apellido, de lo que va pasando con los números, ¿okay? Es lo que se conoce como análisis técnico en finanzas. Como contrapartida, de hecho, en finanzas se trabaja también con lo que se llaman análisis fundamentales, en los cuales se incorporan fundamentos económicos al análisis, ¿okay? Esta es una de las muchas discusiones que hay en econometría. Lo que les quiero decir con esto en la práctica es que este curso provee de un marco conceptual, ¿no es cierto?, que eventualmente a ustedes les va a servir para entender áreas de especialización en las que ustedes van a requerir trabajar. En algunas áreas de trabajo, ¿no es cierto?, en econometría incluso se utilizan instrumentos bastante directos de lo que vamos a ver en clases. Que si ustedes trabajan, no sé, en el área de riesgo de un banco, por decirte algo, el análisis que se hace ahí es un análisis muy parecido al que vamos a ver en este curso. No es mucho más que eso. Si ustedes trabajan, qué sé yo, en la superintendencia de electricidad y combustible, por decirte cualquier cosa, también ahí se van a encontrar, ¿no es cierto?, con que hay ciertos análisis, ¿no es cierto?, que se hacen para la concesión, especialmente, por ejemplo, de, qué sé yo, de sistemas de anchos de banda, por ejemplo, de servicios eléctricos, ¿no es cierto?, de servicios sanitarios, agua potable, alcantarillado, etc. Se van a encontrar con que las concesiones se basan en ciertos costos, entre los que se incluye, por ejemplo, el costo de capital de las empresas que van a operar en los sistemas. Y ese coste de capital se evalúa o se calcula mediante herramientas econométricas muy parecidas a las que vamos a ver en este curso. Es decir, lo que les quiero decir con esto es que aquí hay aplicaciones muy directas, ¿no es cierto?, de hecho, en base en algunas especialidades económicas, ¿no es cierto?, que son, o industriales, ¿no es cierto?, que son muy importantes. Ustedes trabajan, ¿no es cierto?, en una ISAPRE, por ejemplo, el valor de los planes de salud, ¿no es cierto?, de la ISAPRE se calcula con herramientas como las que vamos a ver en este curso, y no mucho más complicadas que las que vemos en este curso. Por supuesto, hay áreas de especialidad, ¿no es cierto?, donde las herramientas económicas son un poquito más complejas. Me imagino que ustedes todos vieron, qué sé yo, o se enteraron del tema del juicio, ¿no es cierto?, por la colusión de los pollos. ¿Alguien se acuerda de eso? De hace un par de años atrás. El caso, ¿no es cierto?, de la colusión de pollos, ¿no es cierto?, fue también un caso muy interesante desde el punto de vista econométrico, aun cuando desde el punto de vista económico a lo mejor no lo era tanto, pero desde el punto de vista econométrico era muy difícil probar la existencia de colusión. Los pollos son un producto bastante poco diferenciable unos con otros. No sé si alguno de ustedes es capaz de diferenciar entre un pollo listío y un superpollo, yo no, por lo menos, y pareciera que la gran mayoría de las personas no son capaces de hacerlo. El mercado de los pollos es un mercado que está abierto, o sea, cualquiera puede importar pollos de Argentina, de Estados Unidos, de hecho se está haciendo regularmente, y por lo tanto, probar el uso de una posición privilegiada, una posición dominante en el mercado, un atentado contra la libre competencia, como fue el caso de la colusión de los pollos, era bastante difícil. Y se logró hacer con herramientas econométricas bastante sofisticadas, ¿no es cierto?, lo que se llama el enfoque de cointegración de precios. Entonces, de hecho, si ustedes miran el fallo, ¿no es cierto?, los respaldos técnicos, ¿no es cierto?, que hacen los expertos que consulta la Corte, ¿no es cierto?, en este caso, la Corte Suprema, ni más ni menos,
La verdad es que muchos de ustedes no entenderían nada del documento de respaldo de una cosa como esta porque no tienen la formación econométrica suficiente. Como les digo, las herramientas de econometría se utilizan en muchos ámbitos de trabajo. ¿Okay? Probablemente algunos de ustedes no van a ver nunca más econometría en nada que se le parezca si trabajan en algunas cosas que no lo requieren. Pero como les digo, estas herramientas se utilizan en muchos espacios de trabajo, en muchos lugares de trabajo, y se utilizan con distintos niveles de complejidad. Como les digo, en este curso vamos a ver cuestiones más bien básicas, ¿no es cierto? Este es un curso de econometría 1, bastante elemental, ¿no es cierto? Y en ese sentido ustedes tienen que verlo, ¿no es cierto?, como el inicio de una carrera, en el caso de aquellos estudiantes que accedan a trabajos en los cuales el uso de estadísticas sea un poquito más complicado. ¿Ok? Pues eso, bien. Lo que vamos a hacer ahora, ¿no es cierto?, entonces, que vamos a partir haciendo una, si se quiere, una especie de pequeño repaso de algunos conceptos estadísticos que son esenciales para este asunto. Yo diría que este es un repaso, ¿no es cierto?, que lo he modificado sustancialmente, ¿no es cierto? En cursos anteriores había un repaso mucho más largo, pero dada la contingencia, ¿no es cierto?, no podemos darnos ese lujo. Este repaso está súper sintetizado. Les recomiendo que si alguno de ustedes se encuentra muy colgado en este asunto, si encuentra que estamos hablando en japonés o algo por el estilo, les recomiendo que vean el anexo del texto que les subí. El anexo del Bujarati, ¿no es cierto?, trae, al final, ¿no es cierto?, no me acuerdo el número del anexo, pero viene al final del libro, si quieren lo podemos ver un rato más aquí en pantalla, cuando en la sección de consulta, aparece un repaso bastante más extenso, ¿no es cierto?, sobre conceptos estadísticos básicos, bastante bueno en mi opinión, y donde aparecen, yo diría, los conceptos centrales que pueden ser útiles para un curso como este. ¿Okay? Eso, piénselo como repaso. Lo que vamos a hacer ahora, como les digo, ¿no es cierto?, vamos a ver un repaso que es bastante está bastante más concentrado, que deberíamos verlo en no más de un par de sesiones o algo por el estilo. ¿Okay? Vamos a compartir entonces la pantalla. Compartir con esto. Listo, no está en modo vista, ya está. Ahí está. Ahí está. Bien. Si ustedes, ¿cómo se ve en pantalla esta cosa? ¿Cómo se ve en la pantalla de ustedes, muchachos? Yo lo veo... Bien. Bien, ¿sí? profe, bien. Bien, ustedes, ¿qué es lo que están viendo concretamente? Ustedes están viendo la pantalla, ¿no es cierto?, con la presentación PowerPoint, y al lado están viendo, en un costado están viendo las imágenes de nosotros, ¿no? ¿O no? Sí, profe. Ah, ya. O sea, están viendo las dos cosas. Bien, fantástico. Bueno, lo primero, ¿no es cierto?, es que hay que rescatar, ¿no es cierto?, hay que repasar, ¿no es cierto?, es el concepto de variable aleatoria y función de probabilidad. ¿Ok? La variable aleatoria, ¿no es cierto?, todos lo sabemos, es una variable de la cual se obtienen resultados al azar. ¿Ok? Pero provienen de algún tipo de distribución. Todas, ¿no es cierto?, los fenómenos aleatorios provienen de distribuciones. ¿Ok? De algún tipo de distribución. En eso hay muchos años de historia, ¿no es cierto?, en estadística, ¿no es cierto?, y ya sabemos, ¿no es cierto?, de que todas las variables aleatorias, ¿no es cierto?, provienen de algún tipo de distribución. ¿Ok? Antiguamente alguien podría decir, mire, ¿sabe qué? Aquí hay una variable aleatoria cuyo comportamiento no lo conocemos. Sí, puede ocurrir. Pero la realidad, ¿no es cierto?, es que eso ya quedan pocas cosas, ¿no es cierto?, que se distribuyen de una manera desconocida. Hay mucho trabajo en eso. Hay dos tipos de variables aleatorias. Lo que llamamos las variables aleatorias discretas, que pueden tomar algunos valores finitos. Básicamente, ¿no es cierto?, una variable aleatoria discreta, ¿no es cierto?, es una variable en la cual uno puede enumerar la cantidad de resultados posibles. Pueden ser muchos, pero podemos acotarlos a alguna cantidad dada de, qué sé yo, de posibilidades. Es decir, el ejemplo típico, ¿no es cierto?, si yo tomo un dado, ¿no es cierto?, que si yo puedo obtener 6 resultados. Si yo tiro 2 dados, ¿no es cierto?,
los resultados posibles son bastante más. Si yo tomo 30 dados, ¿no es cierto?, la cantidad de resultados que yo puedo obtener, ¿no es cierto?, son muchísimos, ¿ok? Pero siguen siendo finitos, ¿ok? Sigue siendo una cantidad de resultados, ¿no es cierto?, que uno puede delimitar, ¿no es cierto?, en un espacio matemático, ¿ok? Es un conjunto, ¿no es cierto?, que está acotado, ¿no es cierto?, por la cantidad de resultados. Eso es básicamente una función aleatoria discreta. Una función aleatoria continua, ¿no es cierto?, ahora los resultados son infinitos. Una variable, ¿no es cierto?, o sea, que si yo todos sabemos que entre 0 y 1 hay infinitos números, ¿no es así? Porque uno puede subdividir el espacio, ¿no es cierto?, entre dos puntos, ¿no es cierto?, en un número infinito de puntos intermedios, ¿ok? Eso, ¿no es cierto?, parece ser una abstracción, ¿no es cierto?, que probablemente no sea como difícil de creer, ¿no es cierto? Pero sí, efectivamente hay cosas como esas, ocurren variables como esas, ¿ok? De hecho, ¿no es cierto?, en muchos casos nosotros trabajamos con variables aleatorias continuas, ¿no es cierto?, en base a aproximaciones. Si ustedes miran, qué sé yo, la Bolsa de Comercio, por decirte algo, los precios de los instrumentos financieros pueden ser continuos en un espacio de precios cualquiera. O sea, que si ustedes quieren, si ustedes miran la cotización del dólar, por ejemplo, van a encontrar que el dólar vale, no sé, 800 pesos, ¿no es cierto?, 780, 840, lo que sea, ¿no es cierto? Pero hay un coma, algo. Ese coma algo, ¿no es cierto?, tiene solamente 2 decimales. De hecho, lo que se está haciendo ahí es trabajar con aproximaciones. ¿Okay? Eso suele ocurrir. Sin embargo, ¿no es cierto?, las variables continuas, ¿no es cierto?, quizás por simplificación, muchas veces se trabajan de esa manera, simplificadas, lo que no significa que no haya un espacio de números entre medio, ¿no es cierto?, que sea literalmente infinito. Lo importante, ¿no es cierto?, en el caso de variables aleatorias continuas infinitas, ¿no es cierto?, continuas, es que nosotros no podemos numerar los resultados que vamos a obtener entre medio. Lo que obtenemos, ¿no es cierto?, es simplemente un rango de posibilidades. O sea, nosotros podemos estimar la probabilidad de que el dólar tenga una valoración entre, no sé, 780 y 810 pesos. Ese es un rango, ¿ok? Es un rango. De hecho, probablemente ustedes se acuerden, ¿no es cierto?, su profe de estadística se lo tiene que haber dicho, si yo quiero estimar la probabilidad de un punto en una función continua, esa probabilidad es 0, ¿ok? Simplemente porque como hay infinitas posibilidades, ¿no es cierto?, la posibilidad estricta de un caso particular es 0. Y la razón es obvia, ¿no es cierto? O sea, la probabilidad se lo definieron en probabilidad de este asunto, ¿no es cierto?, la probabilidad experimental, observacional, si se quiere, es el caso favorable, ¿no es cierto?, el caso que nos interesa, ¿no es cierto?, por ejemplo, qué sé yo, el dólar a 800 pesos, ¿no es cierto?, dividido por el número de casos posibles. Bueno, ¿cuáles son los casos posibles, ¿no es cierto?, qué cantidad de casos posibles hay entre 790 y 810 pesos? Infinitos. Cualquier número dividido por infinito es 0. ¿Estamos claros? ¿Sí? Pues eso. Aquí está un poco más definido el asunto, ¿no es cierto? La probabilidad se entiende usualmente con la posibilidad de que ocurra un evento o resultado particular. La probabilidad, por lo tanto, va a estar siempre entre 0 y 1. ¿Ok? Las probabilidades son valores siempre positivos, entre 0 y 1. ¿Ok? Eso también es una cuestión bastante obvia, ¿no es cierto? Estamos hablando de la probabilidad de que ocurra, ¿no es cierto?, un fenómeno cualquiera, y por lo tanto, ¿no es cierto?, eso no tiene sentido de que sea una probabilidad mayor que 1. La probabilidad mayor que 1, ¿no es cierto?, significa que un evento en particular es más que seguro que ocurra. Absurdo. Una probabilidad negativa, absurda. ¿Ok? Y aquí, no sé qué diablos puse, pero aquí puede haber algo que se entienda. Está en 0,5. Bien, hay un ejemplo, ¿okay? Un ejemplo que puede ser importante, ¿no es cierto?, en este contexto. Te dice, mira la probabilidad de que una moneda justa, una moneda equilibrada, digamos, caiga en cara de 0,5 sin importar cuántas veces he lanzado la moneda, lo que haya salido en el lanzamiento anterior. Aquí estamos hablando, ¿no es cierto?, de una moneda justa es una moneda que no está cargada, ¿ok?
y significa, ¿no es cierto?, que esta es una moneda que tiene la misma probabilidad de ocurrencia cada vez que ocurra. Ojo con esto. Cuando ocurre una cosa como esta, también vamos a volver sobre el punto, el hecho de que la probabilidad sea 0,5, ¿no es cierto?, es, con independencia del resultado anterior, ¿no es cierto?, significa que los lanzamientos son eventos independientes. Cuando yo tiro una moneda al aire, ¿no es cierto?, no importa lo que haya ocurrido en el pasado, ¿no es cierto?, que la haya tirado 1.000.000 de veces antes, ¿no es cierto?, o sea, primera vez que lo haga, y da lo mismo lo que haya salido en el lanzamiento anterior. La probabilidad de ocurrencia, ¿no es cierto?, es siempre la misma. Ojo con eso, ¿no es cierto? Vamos a trabajar con probabilidades condicionales, sujeto a lo que haya ocurrido en la ocasión anterior. Son probabilidades independientes, este es un caso típico de probabilidad independiente. Y ahora, fíjate que aquí hay un ejemplo, ¿cierto?, de una función de densidad que es bastante continua. La probabilidad de que al sacar el puntaje Simpson alumno al azar sea mayor a 250 y menor a 300 es una cosa como esta. Ustedes se fijan, ¿no es cierto?, aquí lo que estamos utilizando es una integral. Una integral de la función de probabilidad, ¿no es cierto?, entre los valores 250 y 300. Este es el límite inferior de la integral, este es el límite superior. Y aquí lo que tengo, ¿no es cierto?, es una función de densidad de los resultados, f de x, ¿no es cierto?, por dx, en la medida que van cambiando los puntajes. Dos o tres detalles, ¿no es cierto?, de este ejemplo que están acá. Lo primero, fíjate, ¿no es cierto?, que los puntajes Simpson, ¿no es cierto?, es raro que uno diga que sean infinitos, ¿o no? Puede parecer raro. ¿Puede haber infinitos puntajes entre 250 y 300? Bueno, sí, pueden haber infinitos puntajes. Pero en realidad, ¿no es cierto?, los puntos que obtienen las personas en el Simpson, en la PSU, cualquier otra prueba, ¿no es cierto?, de selección múltiple, están acotados. O sea, las personas pueden sacar 253,30 puntos, ¿no es cierto?, y 253,40, pero no pueden sacar puntajes entre medio, aparentemente. O sea, una persona, ¿no es cierto?, qué sé yo, en una PSU, ¿no es cierto?, que tiene que haberles pasado a ustedes, ¿no es cierto?, que si yo respondieron, no sé, 40 preguntas buenas, ¿no es cierto?, y eso tiene un puntaje. Pueden haber sacado 41, pero ustedes tienen, ¿no es cierto?, en la práctica, ¿no es cierto?, que si yo, no sé, en matemáticas son 50 preguntas, si mal no recuerdo, ustedes pueden sacar 50 resultados distintos y nada más que eso. ¿No es así? En estos casos, ¿no es cierto?, en realidad lo que ocurre es que, y esto también es un tema al que vamos a volver más adelante, ¿no es cierto?, es que la cantidad de valores, ¿no es cierto?, que uno puede obtener, ¿no es cierto?, son muy grandes. Estamos hablando de la distribución de resultados, ¿no es cierto?, de los alumnos, ¿ok? Pensemos que son 300.000 casos, ¿no es cierto?, los que dan la PSU, ¿no es así? Por lo tanto, si uno saca una muestra, ¿no es cierto?, puede encontrar muchos miles de puntajes. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? Los resultados, ¿no es cierto?, no son estrictamente discretos, no son estrictamente continuos, pero son demasiado grandes. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, entonces, la mejor aproximación es trabajar con una función de densidad que es continua. La función ¿cómo se llama esto? La función integral, ¿no es cierto? Ustedes la conocen de cálculo, ¿no es así? Es una función, ¿no es cierto?, que se trabaja a partir de los límites. De hecho, es la función inversa de una derivada. ¿Se acuerdan lo que es una derivada, ¿no es cierto? De hecho, la derivada es un límite simplemente. Por tanto, esto por definición es una especificación continua de una función de densidad. ¿Ok? Reitero, en este ejemplo, ¿no es cierto?, en el ejemplo que tenemos acá, ¿no es cierto?, estamos mostrando una función de densidad de probabilidad que implícitamente es una función continua. A pesar de que los resultados, ¿no es cierto?, no sean estrictamente continuos, en realidad lo que ocurre es que son tantos, de que en realidad la mejor aproximación es una función de densidad continua. ¿Ok? Esta especificación de acá es exclusiva de las funciones de densidad continuas. Cuando hablemos de funciones de densidad discretas, vamos a hablar de sumatorias, ¿ok?, porque son medibles. ¿Estamos claros en eso? Vale la pena tener claro esa función. Dx, ojo con esto, ¿no es cierto? Dx, lo que está haciendo el recorrido de esta función, ¿no es cierto?, es enumerar la cantidad de personas que están en un rango x, ¿no es cierto?, que está entre 250 y 300. Dx, ¿no es cierto?, nos mide el rango de variación del recorrido de la función. ¿Ok? Y este recorrido está especificado, en este caso, ¿no es cierto?, en los puntos obtenidos por cada alumno. La función que está acá, ¿no es cierto?, nos mide, ¿no es cierto?, la cantidad de personas
que están entre medio en ese rango de datos. ¿Ok? Hay un problema que probablemente podría ser un problema de lectura, ¿no es cierto?, si se quiere, de la función de densidad. Hijos, si hay dificultades, ¿no es cierto?, pueden elegir preguntar de inmediato, pueden interrumpir, o bien pueden dejar las preguntas para el final de la presentación, ¿no es cierto?, y las resolvemos más adelante. ¿Ok? No tengan, no se achunchen al momento ¿cómo se llama?, de hacer preguntas. ¿Ok? Eso. Ahí está. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no es cierto?, de lo que habíamos dicho. ¿Okay? Aquí tenemos un evento, ¿no es cierto?, eventos posibles, ¿no es cierto?, del lanzamiento de una moneda 4 veces. Fíjate que el escenario, ¿no es cierto?, lanzamos una moneda 4 veces. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos puede salir en esta cosa? Esto es lo mismo que decir, mire, lanzamos, no sé, lanzamos 4 monedas una sola vez, ¿no es cierto? Si ustedes se dan cuenta es lo mismo. Y aquí lo que tenemos, ¿no es cierto?, entonces son las probabilidades, ¿no es cierto?, son los eventos posibles. Son hartos, pero son innumerables. ¿Ok? O sea, puede ocurrir, ¿no es cierto?, de que nos salgan, qué sé yo, 4 caras, nos salgan 3 caras y un sello, bla, 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 bla. Aquí tenemos todas las posibilidades. ¿Ok? Aquí tengo todos los eventos posibles. Ojo con esto, aquí da lo mismo el orden en que aparezcan. A mí me da lo mismo, ¿no es cierto?, que salga 3 caras seguidas y un sello. O da lo mismo, ¿no es cierto?, que salgan, fíjate tú, ¿no es cierto?, este otro caso, que salga cara, sello, cara, cara. ¿Ok? Si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, aquí lo que tengo, ¿no es cierto?, es que los casos, ¿no es cierto?, están enumerados en extenso. ¿Ok? Cada uno de estos escenarios, ¿no es cierto?, tiene la misma probabilidad. Es 1 partido por 16, porque tengo 16 combinaciones posibles, ¿no es cierto?, de salida de un lanzamiento como este. Esto es un tema que ustedes lo conocen. Probablemente cuando ustedes vieron binomio de Newton, qué sé yo qué, ¿no es cierto?, combinatoria, análisis combinatorio, ¿no es cierto?, probablemente vieron cómo se calcula este tipo de cosas. No vamos a volver sobre ese tema tampoco, ¿no es cierto?, porque lo suponemos conocido, pero esto es simplemente análisis combinatorio. ¿Ok? Y no tiene muchas dificultades. Esto es simplemente, ¿no es cierto?, el número de casos posibles, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que tienen ustedes como posibilidad? Tienen un 2 acá, ¿no es cierto? O sea, puede salir caro sello en la primera, ¿no es cierto? En la segunda, pero son independientes, pasa lo mismo, otro. ¿Ok? O sea, pueden ocurrir, ¿no es cierto? Eso es simplemente 2 elevado a 4 eventos posibles. ¿Ok? Se puede resumir esta información, ¿no es cierto?, preguntando, ¿no es cierto?, cuántas veces la moneda cae en cara, por lo que definimos nuestra variable aleatoria como el número de veces que la moneda cae en cara, el evento definido por X. ¿Cuál es la probabilidad de eso? ¿Okay? Bueno, si yo estoy haciendo 4 casos, ¿no es cierto?, 4 lanzamientos, ¿no es cierto?, fíjense ustedes lo que está ocurriendo. Los casos, ¿no es cierto?, en que tengo, ¿no es cierto?, en que no sale ninguna cara, ¿no es cierto?, es un solo caso, ¿no es cierto?, y la probabilidad es 1 partido por 16. En el caso que me salga una cara, los 4 casos, ¿no es cierto?, que tengo acá, ¿no es cierto?, son posibles, dando una posibilidad de 0,25. Que salgan 2 caras, etc. Ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, la probabilidad de que salga al menos una cara, ¿no es cierto?, está resumida en esta información. A ver, lo dije mal ahí. La probabilidad de que salga cara, ¿no es cierto?, que la moneda de cada cara, ¿no es cierto?, definido por X, ¿no es cierto?, está estructurado de esta manera. Este es el número de caras que ustedes pueden obtener, ¿no es cierto?, y su probabilidad. Si ustedes tienen, ¿no es cierto?, si yo les preguntara, mira, ¿cuál es la probabilidad de que salga al menos una cara, ¿no es cierto?, entonces, este caso, el primer caso, ¿no es cierto?, estoy tapando la pantalla, que no lo ven ustedes, soy muy idiota. El primer caso, ¿no es cierto?, dice X0. Este caso, ¿no es cierto?, es un caso que no les sirve si ustedes preguntaran por cuál es la probabilidad de que salga al menos una cara. ¿Ok? En ese caso, ¿no es cierto?, lo que a ustedes les serviría, ¿no es cierto?, es contar de los casos del caso 2 para adelante. Y en ese caso la probabilidad de que salga al menos una cara, ¿no es cierto?, es simplemente la suma de las probabilidades. O sea, ustedes tienen acá, ¿no es cierto?, 0,25, 0,5, 0,3 más 0,375, 0,875, más 0,063, ¿no es cierto? En fin, les da algo más que si yo 0,9. De que al menos salga una cara en 4 lanzamientos.
La probabilidad acumulada de eso, ¿no es cierto?, va a estar cerca del 90%. ¿Estamos? Aquí, ¿no es cierto?, nos está diciendo, mira, en esta forma resumida, se omite el orden en que caen las monedas, pero hace más manejable la información. Cuidado, cuando importa el orden, ¿no es cierto?, de las combinaciones, entonces las probabilidades cambian un poco, esto ustedes lo saben, ¿no es cierto? Pero, ¿no es cierto?, de nuevo, ¿no es cierto?, ahí tenemos que preguntarnos la manera de las cosas de una manera un poco distinta. No vamos a ahondar en este punto, ¿no es cierto?, porque reitero, este no es análisis combinatorio, esto es econometría, ¿no es cierto?, simplemente recordar cosas como esta. ¿Ok? Si interesa en este tipo de cosas, ¿no es cierto?, porque estamos hablando de probabilidades condicionadas, ¿no es cierto?, a un determinado suceso. También podemos definirle, ¿no es cierto?, la función de distribución de probabilidad de esta otra manera. Este tipo de notaciones, ¿no es cierto?, son bastante frecuentes, por eso es que nos interesa más bien que estén a la vista de ustedes. La probabilidad de X, dado un X cualquiera, de nuevo, ojo con la nomenclatura. Nuestra variable aleatoria aparece con una X mayúscula, a mí me da con apuntarlo con un puntero sobre el computador. Nuestra variable X aparece anotada, ¿no es cierto?, como una variable mayúscula. Eso denota la función de distribución. Igual X, minúsculo, un caso cualquiera. ¿Ok? Ahí estamos. Y ahí está, ¿no es cierto?, en resumen, ¿no es cierto?, dado una cierta condición. Es decir, la probabilidad de que X sea 0, ¿no es cierto?, de que X sea menor que 0, ¿no es cierto?, es 0. Digamos, las monedas no pueden salir, no podemos obtener una cantidad negativa de lanzamientos cara, en este caso, en el ejemplo que estábamos dando recién, ¿no es cierto?, la probabilidad de que X sea cara. Bueno, ¿cuántas veces? Bueno, si es una cantidad de veces que salga cara, esa cantidad de veces no puede ser negativa, de hecho, ¿no es cierto?, es una pregunta tonta. Si X es menor que 0, si el número es menor que 0, ¿no es cierto?, no puede ocurrir que salga una cantidad negativa de veces la cara. Por tanto, eso tiene una probabilidad 0. ¿Ok? Si X igual a 0, lo vimos en el extenso de delante, ¿no es cierto? Si X igual a 0, que no salga ninguna cara, ¿no es cierto?, dado que yo lancé una moneda 4 veces, ¿no es cierto?, es esto. ¿Ok? Es un 6,25%. Si X es igual a 1, es decir, que salga al menos una cara, ¿no es cierto?, que salga una cara en particular, ¿no es cierto?, en un solo lanzamiento, da lo mismo donde, en la primera, segunda, tercera, cuarta, ¿no es cierto?, es 0,25. Y así por el estilo. ¿Ok? De nuevo, ¿no es cierto?, si X es mayor que 4, ¿no es cierto?, absurdo, ¿no es cierto?, no puedo obtener más cara, ¿no es cierto?, que las veces que lanzo la moneda, ¿no es cierto?, y por lo tanto la probabilidad es 0. ¿Ok? De nuevo, como interesa, como lo habíamos dicho antes, ¿no es cierto?, sí. Si ustedes suman acá abajo, ¿no es cierto?, se van a dar cuenta que las probabilidades sumadas dan 1. ¿Ok? De hecho, ¿no es cierto?, aquí también uno puede leer las funciones de probabilidad acumulativa. ¿Qué es lo que ocurre, ¿no es cierto?, si es que yo digo, mira, que salga al menos una cara, o sea, estoy acumulando las probabilidades, ¿no es cierto?, de que salga una cara o que salga ninguna. ¿Cuál es la probabilidad de eso? Bueno, simplemente la suma de este 0,25 más el 0,625, ¿no es cierto?, y con eso me da un 0,3125 más o menos. ¿Ok? Esa es la probabilidad de que salga al menos una cara, o una cara o menos, como ustedes quieran preguntarlo. La pregunta ahí da más o menos lo mismo como utilizan el castellano. ¿Ok? Eso es, ¿no es cierto?, las probabilidades independientes. No sé si se quieren, ¿no es cierto?, cuando ustedes vieron probabilidades, ya, se me olvidó el nombre, pero esto es un tema, ¿no es cierto?, que ustedes ven explícitamente. ¿Okay? Estos sucesos son independientes y por lo tanto, ¿no es cierto?, uno puede trabajar y hacer cosas muy interesantes con esto. Una función de densidad acumulada puede ir haciendo con esto, ¿no es cierto? Un gráfico, ¿no es cierto?, con estos números en que uno va mostrando cómo evoluciona la probabilidad, ¿no es cierto?, en la medida, ¿no es cierto?, que uno va aumentando el número de casos favorables, si se quiere. ¿Ok? O sea, de hecho, ¿no es cierto?, si ustedes dicen, mira, la probabilidad, ¿no es cierto?, ¿cuál es la probabilidad, ¿no es cierto?, de que salgan 4 o menos caras? Eso es lo mismo que decir la probabilidad de que salga cualquier cosa. O sea, es 1. Todos los casos le sirven, todas las micros le sirven en ese caso, ¿no es cierto? Y eso es lo que se conoce como una función de densidad acumulada.
¿Okay? Estos temas, ¿no es cierto?, están, como les digo, más explicados por si acaso están perdidos. Yo parto de la base que en esta parte del curso están todos claritos, y por lo tanto, ¿no es cierto?, no deberían haber mayores dificultades para comprender lo que estamos diciendo. Otro concepto importante, ¿no es cierto?, es la cuestión de la población y la muestra. ¿Okay? Decíamos, ¿no es cierto?, mira, una población corresponde a todos los elementos que han sido escogidos para un estudio. Una muestra corresponde a una parte de la población. ¿Estamos claros? Si yo quiero, estimar alguna característica de los estudiantes de la Universidad de Tarapacá, ¿no es cierto?, mi población van a ser los estudiantes de la Universidad de Tarapacá. Si yo quiero hacerlo por la vía de un muestreo, ¿no es cierto?, saco un grupo, ¿no es cierto?, de manera aleatoria y estimo los coeficientes que me parezcan. ¿Okay? Si yo quiero obtener la edad media de los estudiantes de la universidad, ¿no es cierto?, puedo medirlo directamente, ¿no es cierto?, en ese caso se va a llamar un parámetro, ¿no es cierto?, o bien puedo estimarlo a través de una muestra. ¿Okay? Y una muestra, ¿no es cierto?, es simplemente sacar un pedacito de la población y ya. Y aquí aparecen algunas cosas que ya son un poquito más complejas. ¿Okay? Aquí decimos, mira, para que una muestra sea representativa de su población, debe ser obtenida de manera aleatoria. Si la muestra es aleatoria, es posible aproximar los parámetros poblacionales a través de estadística descriptiva. Para que una muestra sea representativa de su población, debe ser obtenida de manera aleatoria. La aleatoriedad, ¿no es cierto?, de hecho, es una cuestión que hay que tratar de asegurarla. ¿Okay? O sea, por ejemplo, si uno podría decir, mira, queremos estimar, de nuevo este ejemplo un poco tonto, ¿no es cierto?, que si yo queremos estimar la edad de los estudiantes de la universidad, ¿no es cierto? Entonces, como me da lata ir a la registraduría, que si yo quiero, ¿no es cierto?, yo puedo ir a preguntarle a la jefa de carrera de ingeniería comercial. ¿Sí? Bueno, ahí lo que estoy usando, ¿no es cierto?, fíjense ustedes, es una muestra, que son los estudiantes de ingeniería comercial, ¿no es cierto?, y estoy pretendiendo analogarlo o homologarla, ¿no es cierto?, a la edad de todos los estudiantes de la universidad. Pero un momento, pues es un truco absurdo. ¿Te das cuenta? O sea, ahí tengo, ¿no es cierto?, un problema de aleatoriedad. Ocurre, ¿no es cierto?, que, por ejemplo, hay carreras más largas, las ingenierías civiles, por ejemplo. Evidentemente, ¿no es cierto?, los estudiantes de ingeniería civil deberían tener una edad promedio, ¿no es cierto?, mayor que los estudiantes de ingeniería comercial, ¿no es cierto?, porque ellos están en la universidad por 7 años y ustedes están por 5. Eso en teoría, digamos. O sea, ese es el programa de estudio, ¿no es cierto?, es más largo de los ingenieros civiles que de los ingenieros comerciales. Hay otras carreras, ¿no es cierto?, en las cuales, qué sé yo, hay exigencias post periodo lectivo, ¿no es cierto?, que son bastante más extensas. Los estudiantes de Derecho, por ejemplo, que si ellos tienen clases durante 4 o 5 años, ¿no es cierto? Pero ocurre que ellos para titularse tienen que hacer una práctica, tienen que hacer una tesis y tienen que tomar un examen de grado. Son 3 cosas las que tienen que hacer al momento de salir, y por lo tanto, ¿no es cierto?, tampoco es esperable que ellos tengan más o menos la misma edad que todos los demás. Hay otras carreras donde los estudiantes se demoran muchísimo más, ¿no es cierto? Hay otras carreras típicamente que son como si se quiere, que son carreras que por alguna razón, ¿no es cierto?, hay muchos estudiantes que son personas mayores, gente que ya tiene experiencia profesional, ¿no es cierto?, qué sé yo, que les interesa perfeccionarse en algún área. Típicamente uno va a encontrar gente, ¿no es cierto?, que lleva años trabajando, ¿no es cierto?, como estudiantes mechones en Derecho, en Trabajo Social, ¿no es cierto?, y una serie de otros lugares más. Hay carreras, bueno, en fin, da lo mismo. Lo que les quiero decir con esto, ¿no es cierto, muchachos?, es que si ustedes se dan cuenta, muchas veces la aleatoriedad de una muestra, ¿no es cierto?, es algo que hay que asegurar en principio. Es decir, la aleatoriedad de una muestra, ¿no es cierto?, no es llegar y tomar, ¿no es cierto?, no es decir, mira, tomemos una cosa cualquiera, ¿no es cierto? Muchas veces ese cualquiera esconde trampas estadísticas. Hay que asegurarse, ¿no es cierto?, de que nuestra muestra sea efectivamente aleatoria. Y aquí se me ocurre una pregunta que podemos hacerla para la parte del foro. La cuestión espacial, por ejemplo, aquí, para aleatoriedad, que es algo que vamos a ir haciendo, ¿no es cierto?, en este curso. ¿Okay? Lo segundo que te dice, mira, si la muestra es aleatoria, es posible aproximar los parámetros poblacionales a través de estadística descriptiva. Vamos a verlo un poquito más de detalle más adelante, entonces este asunto, vamos a volver sobre este tema, ¿no es cierto? Pero en principio, todos ustedes ya saben, ¿no es cierto?, qué es lo que ocurre, ¿no es cierto?, cuando uno tiene muestras aleatorias.
las funciones de densidad de probabilidad, ¿no es cierto?, tienen algunas características, ¿no es cierto?, que están asociadas, por ejemplo, a la ley de grandes números. Que si nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que por grandes números, los parámetros suelen ser consistentes, por lo menos en límite. ¿Ok? Lo vamos a ver también ese tema con más detalle. Pero además sabemos, ¿no es cierto?, que existe una cosa que se llama el teorema de Gauss-Markov, que ustedes tienen que haberlo visto en probabilidades, ¿no es cierto?, que nos dice, mira, en realidad, todas las funciones de densidad de probabilidad, ¿no es cierto?, en la medida en que las muestras sean grandes, se aproximan a una normal. ¿Ok? Bueno, eso que sabemos empíricamente y analíticamente sobre las funciones de probabilidad, ¿no es cierto?, nos permiten trabajar y obtener información, inferencia, ¿no es cierto?, a partir de muestras aleatorias. ¿Ok? A partir de muestras aleatorias. La muestra que no es aleatoria no nos permite inferir nada. Tanto como nada no. pero en este nivel por lo menos no nos sirve de nada aquello que no sea aleatorio. ¿Okay? Hay algunos métodos de econometría, ¿no es cierto?, que nosotros nos vamos a ver acá, ¿no es cierto?, por ejemplo, máxima verosimilitud, por ejemplo, que no requiere muchos supuestos respecto de los parámetros de los datos que nosotros estamos trabajando. Pero son temas, ¿no es cierto?, que no nos vamos a ver en este curso, ¿no es cierto?, porque son temas teóricamente extensos, ¿no es cierto?, y esta es una escuela de negocio, ¿no es cierto?, no es una escuela de economía ni es una escuela de estadística, así que no vamos a ver ese tipo de temas, ¿no es cierto?, con mucho detalle. Vale la pena el aviso. Cuidado con eso, ¿no es cierto? Para los que quieran meterse en temas econométricos, ¿no es cierto?, se van a encontrar con que hay manera, ¿no es cierto?, de obtener parámetros, estimaciones de parámetros, a partir de lo que se conoce como el método de máxima verosimilitud, que es muy económico en supuestos. ¿Ok? Realmente no necesitamos muchos supuestos, ¿no es cierto?, para poder trabajar en base al método de máxima verosimilitud. De hecho, en algunas presentaciones que se usaban en el semestre pasado, hay una lista de supuestos extensísima respecto a las estimaciones por mínimos cuadrados, ¿no es cierto?, que es el método, si se quiere, más sencillo de entender, ¿no es cierto?, analíticamente, matemáticamente más sencillo, ¿no es cierto?, pero que es un poquito más intensivo en supuestos iniciales. Una cuestión que es importante, hay que notar que a partir de una población podemos obtener infinitas muestras aleatorias. ¿Okay? De hecho, uno puede repetir una muestra infinitas veces. ¿Okay? Cuando trabajamos con una base de datos, tenemos una de las infinitas muestras que podrían haber sido obtenidas. Con una base de datos trabajamos con una de las infinitas muestras que podrían ser obtenidas. Este tema, ¿no es cierto?, es un tema que lo vamos a ver, vamos a volver más adelante también, ¿no es cierto?, pero hay que tener mucho cuidado con un aspecto, con las series de tiempo. En las series de tiempo, ¿no es cierto?, nosotros tenemos una historia, una sola historia. ¿Ok? Y de hecho, las historias contienen componentes aleatorios entre medio. Significa que las historias podrían ser infinitas. ¿Ok? Lo que pasó con la economía chilena el último año, ¿no es cierto?, es una sola historia de las muchas que podrían haber habido. Hay algunos economistas, ¿no es cierto?, que dicen, mira, después de todo, la realidad no es más que un caso particular. Efectivamente eso es así. La realidad, que tiene componentes aleatorios, ¿no es cierto?, no es más que un caso particular de un modelo general. Y eso es lo que estamos buscando en econometría. ¿Ok? Bien. Por ahora vamos a dejarlo hasta aquí. Son las 12:30, ¿no es cierto? Vamos a cerrar esta sesión en particular, ¿no es cierto? Y vamos a abrir un foro, ¿no es cierto?, en los próximos minutos. Yo voy a tirar algunas preguntas, ¿no es cierto? Si les parece más cómodo que las haga por chat, ¿no es cierto?, fantástico. Si no, ¿no es cierto?, lo podemos conversar, ¿no es cierto?, el tema. Pero vamos a partir primero con preguntas, ¿ok? Así que finalizamos esta reunión, ¿no es cierto?, para dejar marcado hasta dónde es los contenidos de materia, digamos, y volvemos, ¿no es cierto?, en 2 minutos, ¿no es cierto?, o 3 minutos, lo que me demore en volver a iniciar la cosa, ¿no es cierto?, atención al chat para poder tener acceso a la reunión, ¿ok? Nos vemos en unos 5 minutos.